Buenas tardes. Saludo a todos mis amigos y alumnos y profesores del Instituto Teológico Genesaret y a la Asociación Teológica Evangélica de Venezuela, ATEC. Vamos a comenzar un ciclo ahorita en octubre, los próximos 4 sábados. Estaremos compartiendo la parte de teología reformada. Es algo que ha causado a veces misticismo o preguntas, o la gente va a pensar, bueno, tenemos que volver a como hace 500 años y vestirnos con un sombrerito, con unas batas, con unas toldas. Y hoy en día, ¿qué implica tener algún tipo de ese conocimiento y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida personal, a nuestra vida diaria? Cuando hablamos de teología, el estudio de la palabra de Dios, y en este sentido es la parte reformada, que ellos no tienen la exclusividad tampoco de la etiqueta teología, porque antes de la reforma ya existía la palabra, desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pasando por la iglesia primitiva, la era patriarcal. Y más que todo va a ser un vistazo histórico, doctrinal, ya que mucho de lo que apunta la reforma es a la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva está registrada en lo que está en el libro de Hechos, cuando nació en Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de Hechos. Y habían gente de diferentes partes de Asia, de África, de Europa en ese lugar, y ahí en ese registro vemos que el Espíritu Santo se derramó en varias personas, se convirtieron y después se expandieron por el Ponto, por diferentes partes. Si uno hace un seguimiento de todo lo que se está mencionando ahí, ocurre en los 3 continentes en ese momento conocido, lo que es Asia, Europa y África. Y vamos a ver también que los movimientos, personas que Dios usó antes de la reforma, también hubo movimientos, personas que Dios usó para volver a establecer la escritura, la Biblia, en su lugar debido como autoridad. Y quizá algunos de estos personajes, muchos quizá usted no habrá escuchado, como Pedro de Bruys de Francia, Robert Rochester de Inglaterra, y otros más que de pronto no son tan nombrados en la historia, pero sí aportaron su granito de arena como hijos de Dios, y la influencia de ellos influyó a otras personas y a su generación, para que la gente leyera la Biblia en su idioma, evangelizar, cosa que la iglesia institucional prohibía, porque solo tenían que ser los clérigos, no lo que vamos a decir hoy en día, lo que le dicen laicos, no las personas no religiosas. Es un término que también a veces luchamos, porque dicen, no, los clérigos o las personas que están dedicadas a la iglesia son los que van a seguir, y los demás, que los congregantes, son los laicos. Y la Biblia no habla de separación, habla del cuerpo de Cristo, Jesús, nuestro Señor. Jesús dice, donde están 2 o 3, ahí está Él, su presencia está ahí con nosotros. Y aunque el contexto ahí habla sobre el perdón y sobre la oración, que si se ponen de acuerdo, el Señor escuchará. Donde haya mínimo 2 personas, eso le llaman quórum, antiguamente una palabra latina, habían 2 personas, le llaman quórum, o 3 personas. Y bajo ese entendimiento, el mundo antiguo ya sabía, cuando se reunían 2 o 3 personas, formar lo que es la iglesia, también había quórum. No es como el quórum que nosotros conocemos hoy en día, que invita más uno, ¿no? Solamente ya 2 personas ya es un quórum, o sea, ya es suficiente
para discipular o enseñar, educar. Vamos a entrar de lleno, ya que di un perfil y un vistazo. Vamos a entrar, imagínense una línea de historia. La línea de historia es la línea de tiempo del Antiguo Testamento, que se anunció todo hasta el Nuevo Testamento, se cumplieron todas las profecías de nuestro Señor Jesús. Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús nace, sufre en la crucifixión, muere y resucita. Y es la promesa en Pentecostés, lo que yo mencioné anteriormente. Ahí lo que muchos historiadores dicen que nació la historia histórico-bíblico, que es el después de Pentecostés, porque se expandieron. Y después, los próximos 100 años, surgieron los padres de la iglesia, que muchos fueron discípulos de los discípulos, o sea, discípulos del apóstol Pedro, Pablo, Juan. Ellos murieron, pero después sus primeros discípulos también volvieron, estaban discipulando a otras personas. Ya por lo menos los primeros 300 años había un seguimiento de una continuidad en cuanto a los discípulos de los apóstoles, y que ellos influyeron mucho en el cristianismo, como Policarpo de Esmirna, Atanasio de Alejandría, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona. Y por el año 313, no sé si se puede celebrar o decir que fue nuestra tragedia, está la conversión de Constantino. Y él, en un decreto, en el edicto de Milán, le concedió en ese momento la libertad con tolerancia a los cristianos y cese de persecución. Ojo, no es que se oficializó la iglesia, no constituyó la iglesia oficial, sino eso sucedió más adelante con el emperador Teodosio I. En este 313 después de Cristo, Constantino, con este edicto, no solamente beneficia a los judíos y a los cristianos, también es un edicto de libertad religiosa y de cese de persecución aún de minorías religiosas. Entonces muchos historiadores solamente abarcan, ¿no?, que el oficialismo del cristianismo ahí no se oficializó. Y segundo, no fue exclusivamente del cristianismo. Muchas religiones en ese momento se estaban siendo perseguidas porque no se sometían al Imperio Romano, también obtuvieron esa libertad y tolerancia. No es que todavía habían cesado la persecución contra los cristianos, fue una tolerancia. Y vemos que más adelante, el 27 de febrero del 380, lo que yo había nombrado anteriormente, el emperador de Oriente, Teodosio, él forma la constitución Cunaos Populus, declarando el cristianismo en su versión ortodoxa, no la occidental, la romana, como la única religión imperial legítima, acabando con el apoyo del Estado a la religión romana tradicional, y prohibió la adoración pública de los antiguos dioses. Entonces ahí ya con el imperio ortodoxo, lo que es el imperio romano oriental, ellos declaran ya que es una religión imperial. Entonces, claro, automáticamente todas las religiones se acoplan al cristianismo, aunque no se hayan convertido, y eso fue la paganización de nuestras iglesias, porque muchos que eran basílicas o sitios paganos se convirtieron en culto cristiano con ex sacerdotes que eran de ese culto. Lo único que pasó, el único cambio que sufrieron, que antes eran de un dios, ahora son cristianos, y ellos seguían con su rito, y por ahí fue que se metieron muchas cosas que conocemos hoy como la misa, la vestidura de los sacerdotes, la mitra, un poco de elementos paganos que se introdujo a la iglesia porque era un rompecabezas de diferentes religiones, y el emperador, tanto Constantino como Teodosio, trataron de uniformar el cristianismo y las demás religiones bajo la cobertura del cristianismo. Pero ese experimento fue años más adelante fatal. La iglesia se enfrió, ya no se evangelizaba como antes, se institucionalizó y empezó a hacer las jerarquías, y el cristianismo ya no estaba avanzando, más bien estaba retrocediendo en algunas áreas frente a los bárbaros,
a la conquista de los mongoles. Tanto así que la presión fue a poco llevando a la iglesia, ya por lo menos en el 474 ya se había caído el Imperio Romano Occidental, Roma cayó, y con ello el obispo de Roma, la influencia se debilitó, y en ese momento que la expresión cristiana eran las iglesias orientales que estaban en Constantinopla, lo que era antiguamente Bizancio. Algo la salvedad que en el mundo antiguo el cristianismo tenía 3 metrópolis, que era Jerusalén, Antioquía y Alejandría, pero años después estas 3 ciudades cayeron bajo el mundo musulmán. Después quedó Cartago, hoy en día es Túnez, y ahí Cartago, mucha gente dice, bueno, que salió de ahí. Bueno, ahí salió Agustín de Hipona, o San Agustín. Y también en las guerras púnicas cayó Cartago, y también Bizancio, Constantinopla, cayó un poco más adelante. Ya cayó en una forma frente a los musulmanes, acabando la expresión cristiana, lo que hoy en día es Turquía. Entonces, viendo este vistazo, entonces como la reforma está diciendo que vamos a apuntar hacia la iglesia primitiva que está en el libro de Hechos, o a los padres de la iglesia, ya que muchos reformadores apelaron a los dichos de los primeros, durante los primeros 400 años, de padres de la iglesia como Policarpo, como San Agustín, y también los primeros concilios, aunque el segundo concilio, vamos a ver, tenía sus matices paganas. Vemos que el primer concilio registrado está en el libro de Hechos 15, 1 al 29, del versículo 1 al 29, aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Ahí se trató la controversia de si los creyentes gentiles tenían que cumplir las normas judaicas. Más bien se le pusieron a ellos no imponer normas judaicas como circuncidarse y algunas fiestas y costumbres judías, más no bíblicas. Entonces, luego que se le dijo a los creyentes que no comiesen sangre de ahogado o carne, porque la carne en ese momento era sacrificar los ídolos y eran vendidos en las carnicerías. Entonces eso era un problema de conciencia. Entonces este fue el primer concilio que, participando prácticamente Jerusalén y algunos cristianos como Pablo y un discípulo de él, viniendo de la ciudad de Antioquía. Entonces el polo, podemos ver en el libro de Hechos que el polo cristiano en ese sentido, el centro era Jerusalén y Antioquía, donde la iglesia se estaba expandiendo y enviaba a los apóstoles y a los discípulos a evangelizar. Después vino el concilio de Nicea en el 325. Este fue convocado por Constantino, como la investidura que tienen los emperadores, los reyes romanos, ellos que quieren tener un dominio religioso. Y llegamos al concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, donde se confrontó la herejía contra el Espíritu Santo. Este concilio acordó que el Espíritu Santo era consustancial, o sea, la misma esencia del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y empezó a perfilarse a la doctrina trinitaria. Pasamos al concilio de Éfeso, 431, donde se confrontó la herejía de los nestorianos y San Celestino, la cual niegan la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo y María, donde dicen que nuestro Señor Jesucristo sufrió en espíritu, que todo lo que pasó, lo que relatan los evangelios, era espiritual. Hoy en día el equivalente sería un holograma, que sería el holograma ficticio, una imagen, pero sin sustancia. Por eso se llama consustancial, o sea, de la misma esencia de la deidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas ideas hoy en día muchos sectas u otras organizaciones
tienen esos mismos conceptos como los mormones, que dice que Jesús vino a América en espíritu y predicó, o como los musulmanes, bueno, que lo tienen como un profeta. En el concilio de Calcedonia, en el 451 después de Cristo, se confrontó otra herejía. En este caso fue la monofisista. ¿Con qué se come esto? Es una doctrina religiosa que se basa en el rechazo de la doble naturaleza de Jesucristo. Por lo tanto, no creen que Jesús tenga una condición divina y a su vez una condición humana. Solo se le atribuye el carácter divino. Entonces aquí se le reconoce uno de las dos naturalezas de Dios, no la naturaleza eterna, sino la humana. Entonces hoy en día mucha gente tiene ese concepto, los musulmanes, los judíos, dice, bueno, Jesús era un profeta, un rabino, un maestro. Entonces es interesante cuando hablamos en el contexto de la reforma, que muchos de los reformadores tocaron, vamos, a la iglesia primitiva, la iglesia de la era patriarcal. Ellos de pronto cuando dicen que Calvino apeló al concilio de Constantinopla, o algunos dan como el concilio de Dort, da referencia a uno de estos concilios, porque están defendiendo una de las partes de la naturaleza de Dios, de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos cómo más bien la reforma quita el polvo de muchas herejías. La iglesia primitiva tenía un espíritu muy de defensa de la fe cristiana, que hoy en día es apología. Defendía el carácter de Dios, el carácter de Cristo, el carácter de la Escritura y el carácter del Espíritu Santo. Y por último, ya llegamos al concilio de Constantinopla, el 553. Se condenó el monofisismo y el nestorianismo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero una sola voluntad, que es Dios Padre que da la voluntad. Suena bonito, pero están separando Dios hombre y Dios eterno, pero formado por dos personas o personalidades diferentes. Eso tiene su equivalente en griego, sus palabras dan a entender que son dos naturalezas diferentes. No. En Juan dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. Entonces nuestro Señor Jesús, que es el verbo, se hizo carne para nosotros. Es interesante que hoy en día podemos ver organizaciones o sectas, o aún dentro de nuestras iglesias cristianas. Por ejemplo, hay una iglesia evangélica que se llama Solo Jesús. Ellos reconocen y hacen énfasis en un solo área de nuestro Señor, que es Jesús. Ellos son solamente Jesús, bautizan en el nombre de Jesús, todo en el nombre de Jesús. O sectas o organizaciones también, o derivados que han salido de nuestra iglesia cristiana, que hacen énfasis en el Espíritu Santo, pero dejan a un lado a Dios Padre, que es Dios Creador, o al Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y en conclusión, para ir terminando, en el 1054 se divide el cisma entre la iglesia oriental y occidental, justamente por las fricciones que ya venían con diferentes concilios. Tanto así que uno de los aspectos muy importantes de ese cisma fue que los romanos ya estaban empezando a poner imágenes, y los ortodoxos, ellos tenían lo que es iconoclasta, lo que son pinturas y doctrina como María. Los ortodoxos no hacían mucho énfasis en María. Ya para el año 500, 600 están empezando los occidentales, especialmente Roma, a hacer énfasis en María. Es interesante porque la iglesia se separa, y la iglesia siriaca, libanesa, etíope, maronita se ponen bajo cobertura de la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa respeta, por eso dice que ellos tienen más de 38 expresiones diferentes. Ellos respetan la autonomía de cada iglesia local, nacional, a diferencia de la occidental, que ellos impusieron. Y si tú no crees, bueno, te cortan la cabeza. Y otro dato importante, en el 476, cuando cae el Imperio Romano, empieza la Edad Media, o la Edad del Oscurantismo. Esa es una época, lo que llaman la Edad Media Oscura. Algunos historiadores dicen la dividen entre áreas, la Edad Media Baja, la Edad Media Oscura y la Edad Media Alta. Entonces vemos que tenemos que tener esta comprensión, porque hoy en día estamos luchando con muchas ideas
filosofías dentro de las iglesias cristianas que no son nuevas, como lo solo Jesús, los mormones, testigos de Jehová, los musulmanes, aún los mismos judíos tienen conceptos distorsionados aún de algunas de las personas que no creen en Jesús como Mesías o el Espíritu Santo como tal, sino el Espíritu de Jehová. Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a tener una comprensión bíblica, histórica y apologética, porque vamos a defender la fe cristiana. Y eso es lo que nuestros reformadores apuntaron. Ellos apuntaron a muchos de estos concilios, a muchos preceptos contra las herejías, que ellos lo usaron como bandera, aparte de la Biblia, la autoridad de Dios máxima. Dijeron, bueno, nuestros padres no creían lo que ustedes están creyendo, en pocas palabras. Bueno, fue un placer haber compartido con ustedes. Gracias.